Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Soy Efraín Andrade. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Hoy me acompaña nuevamente mi hijo para compartir este tema. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar compartiendo este tema con ustedes y bienvenidos. Pues bien, hermanos, antes de iniciar este tema quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal y seguirles invitando a que le den un me gusta, pongan un comentario y nos ayuden a seguir compartiendo estos temas para que vaya creciendo más y más este canal para poder evangelizar a más personas. El tema que hoy vamos a compartir se llama ¿Se debe levantar las manos en el Padre Nuestro cuando lo rezamos en la Santa Misa? Ese va a ser el tema. Y antes de iniciar con este tema nos vamos a poner en presencia de nuestro Padre Dios para que nos ilumine a poder compartir este tema. Cerramos nuestros ojos y dicen conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, el tema se llama ¿se debe levantar las manos en el Padre Nuestro cuando lo rezamos en la Santa Misa? Lo hacemos así en forma de pregunta. Pues bien, vamos aquí a leer la instrucción general del misal romano para que nos vayamos dando cuenta si se debe levantar las manos o no. Durante la Santa Misa, cuando se reza el Padre Nuestro, el sacerdote invita al pueblo reunido a rezar la oración del Señor. Y ahí lo podemos encontrar nosotros en San Mateo 6, 9 al 13 y San Lucas 11, del 1 al 4. Repito, San Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13 y San Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Ahí podemos encontrar la oración del Padre Nuestro. Y bien, el misal únicamente dice que el sacerdote y los concelebrantes extienden las manos. En ninguna parte indica que lo hagan los fieles, ni tampoco prevé que se tomen de las manos los fieles, como en muchas parroquias se acostumbra a agarrarnos de las manos. Tampoco prevé que se tomen de las manos los fieles, ni que los diáconos, ni los seminaristas, ni los ministros extraordinarios levanten las manos ahí en el Padre Nuestro. Eso que de levantar las manos en el Padre Nuestro se hace o se ha realizado a título personal. En ninguna parte indica que se tiene que levantar las manos. Pues bien, pero no me lo crean a mí. Vamos a leer la instrucción general del misal romano en su número 152. Presten atención lo que dice. Terminada la plegaria eucarística, el sacerdote, con las manos juntas, dice la monición antes de la oración del Señor. Luego, con las manos extendidas, dice la oración del Señor juntamente con el pueblo. Ahí dice que solamente el sacerdote extiende las manos y hace la oración del Señor, el Padre Nuestro, con el pueblo, pero no indica que nosotros como fieles debemos de levantar las manos. Voy a leer otro numeral, instrucción general del misal romano, en su número 237. Dice: después, con las manos juntas, el celebrante principal dice la monición antes de la oración del Señor, y enseguida, con las manos extendidas, juntamente con los demás concelebrantes, es decir, si hay más sacerdotes ahí celebrando la misa, juntamente con los demás concelebrantes, quienes también extienden las manos.
y con el pueblo dicen la oración del Señor. Y aquí nuevamente no dice que nosotros como fieles debemos de levantar las manos. Ahora bien, ya teniendo estos dos numerales que solamente dice que el celebrante y los concelebrantes, es decir, solo los sacerdotes, no así los diáconos, ni los ministros extraordinarios, ni nadie más que esté ahí en el altar, es decir, ni los seminaristas pueden levantar las manos, solamente el sacerdote. Pero ¿por qué no debemos de levantar las manos nosotros? Es decir, si yo levanto las manos, ¿estoy cometiendo pecado o me estoy condenando? No, nada de eso. No es pecado ni me estoy condenando. Si quieres, puedes levantar las manos. Es decisión propia. Pero debemos de saber que nosotros ya en momentos antes del Padre Nuestro ya pusimos nuestras peticiones en las manos del sacerdote. Y aquí ustedes ahorita van a recordar cuando nosotros decimos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es cuando nosotros estamos permitiendo que el sacerdote lleve todas nuestras peticiones, nuestras oraciones a Dios. Es decir, no debo de levantar las manos porque es un gesto propio del sacerdote. Ahora bien, nosotros no estamos solos como los hermanos separados que no tienen quien los represente en las cosas de Dios. Nosotros sí tenemos quien nos represente en las cosas de Dios, es decir, nosotros tenemos sacerdotes, por eso nuestro sacerdote nos representa en las cosas de Dios, por eso hay gestos que solamente le corresponden al sacerdote, no a nosotros. Por eso todo lo que el sacerdote a veces dice, no todo lo tenemos que repetir, solamente lo que nos toca a nosotros. Igualmente, eso de levantar las manos, el sacerdote las levanta porque él nos está representando en las cosas de Dios. Y para eso vamos a ver lo que dice Levítico 21:8, para que vean que nosotros, a diferencia de los hermanos separados, sí tenemos quien nos represente en las cosas de Dios. Presten atención a lo que dice Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo. Ahí de entrada claramente nos dice que al sacerdote lo tenemos que tener por santo, porque muchos de nosotros, al igual que los hermanos separados, ya no queremos creer en el sacerdote, es decir, muchos ya empezamos a criticarlos, empezamos a juzgarlos, que ellos son pecadores, que para qué nos vamos a confesar, y muchas cosas erróneas que decimos, pero la palabra de Dios nos dice que al sacerdote lo tenemos que tener por santo, no porque sea santo, sino porque es un mandato de Dios. El sacerdote también peca, pero lo tenemos que tener por santo, porque es un mandato de Dios. Volvemos a repetir y le seguimos. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Entonces, sencillamente lo debemos de tener por santo porque él es el que ofrece el pan. Es decir, sin los sacerdotes no habría Eucaristía, sin los sacerdotes no habría sacramentos. Entonces, por esa razón, porque él ofrece el pan de nuestro Dios, el pan vivo bajado del cielo, por eso lo debemos de tener por santo. Y escuchen por qué más. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que la santifico a ustedes. Es decir, el Señor es el que santifica a los sacerdotes y nuestro Señor es el que los hace santos, así como todos nosotros debemos de trabajar para la santidad. Entonces ahí por eso vemos que nosotros no estamos solos, tenemos al sacerdote que nos representa en las cosas de Dios, así también como nos lo dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Presten atención. Somos pues los ayudantes de Dios. Es decir, los sacerdotes son los ayudantes de Dios. Escuchen. Somos pues los ayudantes de Dios. Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Es decir, esa gracia de Dios que nosotros hemos recibido es tener a nuestros sacerdotes. Y no debemos de hacer inútil esa gracia, es decir, nosotros debemos de valorar a nuestros sacerdotes y les debemos de dar el lugar que se merecen. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo nos dice que no hagamos inútil esa gracia que hemos recibido, es decir, la gracia de tener como Iglesia Católica a nuestros sacerdotes. Y vamos a ver otro texto, lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué yo no debo de levantar las manos? Escuchen. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa entre las cosas de Dios.
Es decir, cuando el sacerdote levanta las manos, ¿es porque nos está representando otra vez? Lo representa en las cosas de Dios. Por esa razón es que el sacerdote lleva las manos así, en esta forma. Nosotros ahí en el Padre Nuestro lo único que tenemos que llevar las manos en forma de oración. Pero repito, si quieres las puedes levantar, no hay problema, pero el problema está en que estamos opacando a nuestro sacerdote. Es decir, nosotros debemos de entender que somos sacerdotes comunes, a diferencia del sacerdote ministerial, que ya los hermanos separados no creen en el sacerdocio ministerial. Y ellos dicen que todos somos sacerdotes, es verdad, pero la diferencia es que nosotros somos sacerdotes comunes para ofrecer sacrificios agradables a Dios, y el sacerdote ministerial es el que ofrece el pan de nuestro Dios y nos representa en las cosas de Dios. Volvemos a repetir todo ese texto. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Entonces, por esa razón, el sacerdote es el que lleva las manos, así es el que lleva las oraciones a Dios. Entonces, nosotros podemos levantar las manos cuando cuando rezamos el Padre Nuestro en nuestra casa, cuando estamos en un grupo de oración. Es decir, podemos levantar las manos nosotros en el lugar que queramos, menos en la Santa Misa. ¿Por qué razón? Pues porque ya vimos aquí que este es un gesto propio del sacerdote, que nos representa en las cosas de Dios, como acabamos de ver en estos 3 textos que acabamos de mencionar. Ahora bien, dice la instrucción general del misal romano en su número 390, dice: corresponde a las conferencias de obispos definir las adaptaciones que se indicarán en esta institución general y en el ordinario de la misa, y una vez aprobadas las actas por la sede apostólica, introducirlas en el misal, como son los gestos de los fieles y las posturas corporales que se mencionan en el número 43. Es decir, que si la conferencia de obispos a través de la sede apostólica nos indican que debemos de levantar las manos todos en el Padre Nuestro, sin problema, lo tenemos que hacer, pero debe de estar inscritas en el misal, es decir, en la instrucción general del misal romano, para que todos sepamos y así podamos todos levantar las manos, que repito, al levantar las manos estamos opacando a nuestro sacerdote ministerial. Ahora, ya vimos aquí que solamente si la sede apostólica lo establece. Ahora, aquí debemos de entender que y debemos de saber que el gesto que hacemos como iglesia, es decir, ese gesto que hacemos como iglesia no es lo que nos une vamos a decir, a Dios. Lo que nos une a Dios es la oración que todos hacemos a través del Padre Nuestro, no los gestos. Pero la oración sí nos une a todos como iglesia. Entonces, por esa razón, aquí estamos mostrando con estos 3 numerales que en ninguna parte indica que debemos de levantar las manos. Y ya vimos que si la sede apostólica, aquí como veíamos en la instrucción general, que si la conferencia de obispos lo establece, pues ya en su momento tendríamos todos que levantar las manos. Pero mientras no suceda eso, tenemos que respetar, tal como nos indica en la instrucción general del misal romano, los gestos propios del sacerdote y los gestos propios de nosotros como fieles, como iglesia. Pues bien, ojalá les haya gustado este tema y por mi parte eso es todo. ¿Alguna palabrita que quieras decir? Pues a seguirles invitando, que se sigan suscribiendo, que le den un me gusta y que pues sigan compartiendo para que más personas puedan saber la palabra de Dios y lo que le agrada a Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.